El duelo desde adentro. Siento mi corazón en pedazos y no veo cómo unir cada parte. Siento en mi mente un vacío, no tengo respuesta para tantas preguntas. Veo, escucho, percibo personas, voces, energías que miran, hablan, decretan. Mi vida está fragmentada. Parte de mí quiere sin cesar estar nuevamente con la fuente de mi amor, que ayer fue presencia y que hoy es ausencia, por lo que también es fuente de dolor. Parte de mí es consciente que la vida sigue y que no paran estas obligaciones humanas de pagar por la tierra, por la comida, por la educación, por el aire, pero entiende que por momentos no le encuentro sentido a la forma de vida que llevamos. Si era difícil aceptar la vida humana con sus injusticias, imagina ahora que no siento propósito. Parte de mí busca en una mirada o en una palabra una pausa a este bloque de cemento emocional y mental que se ha alojado en mi ser. Con la muerte de mi ser querido se han derrumbado todas mis certezas. Se libra una batalla en mi alma. De un solo tajo, sin avisar, todo cambió. Ya no está a mi lado. Me siento en desprotección. Había creado seguridad con su presencia. Ahora debe estar al tanto de la mía, porque aprendo a que elaborar un duelo no es solo aprender a estar sin la persona que murió, también es aprender a estar conmigo. Aquí estoy. Vaya donde vaya, voy en mí, y en mí va ahora un dolor fruto del amor. A ti, que estás cerca de mí en estos momentos, te pido varias cosas. Te pido ritmo. Entiendo que mi situación confronta tus certezas, pero no es tu pérdida. No intentes sentir lo que a mí corresponde. No uses el tiempo como consejo. El tiempo todo lo cura. No tengo una enfermedad. Hoy soy dolor y lo acepto, pues lo que siento es directamente proporcional al amor que llevo en mi corazón. Te pido fe y pensamiento solidario, porque yo tengo derecho a dudar de la mía, tengo derecho a sentir que el Dios en el que creía me traicionó. Es una de las certezas que se derrumbó. Me dijeron que siempre me cuidaría, que no permitiría que le pasara nada malo a la gente buena. Otros me dicen que todo está en la mente, que un pensamiento positivo hace que el universo confabule a mi favor. Dame silencio. No intentes evangelizarme, aconductarme, hacerme positivo porque la gente exitosa lo es. No te ofendas, no te escandalices, no intentes mantener tus certezas en mí. No contengas mi ira hacia las creencias. Lo que sea semilla en mi alma requiere tierra fértil para volverse fruto. Atravieso un desierto, dame sombra, no luz exterior. Dame paz. Me pides que entienda que mi ser querido ha decidido irse a un lugar de puro amor. Este también lo era. Desde tu orilla, lo que dices es cierto, es tu verdad. Tus ojos perciben la dimensión invisible del suceso. Los míos siguen siendo los ojos con asuntos humanos pendientes a todos los niveles, emocional, económico, familiar, social, espiritual, etc. Tengo más orillas a las que llegar. Entiendo tu intención, pero no presiones mi sensación de abandono. Dame derecho al desánimo. Pensar positivo, el universo que se mueve para mí, la mente que todo lo puede. Toda esta información de neuromarketing es muy útil cuando no hay necesidades, pero cuando hay vacíos, es en la sombra en donde encuentro mi propia luz. Me acepto triste. Dame recuerdos. A veces siento que mi ser querido me abandonó. Dicen que recordar es volver a pasar por el corazón. Hazme recordar su presencia, lo que vivió contigo. No suena justo que el dolor por su muerte lo haga culpable de una ausencia no deliberada. Dame el silencio cómplice que me permita abrazar la incertidumbre y así encontrar la luz interior que ilumine esta noche oscura en mi alma. Entiendo que al verme así tus certezas se llenen de interrogantes, pero no me acompañes con el propósito de dejar de dudar. Atrévete a derrumbarte voluntariamente para que puedas reconstruirte de la misma manera. Recuerda que actualmente yo lo hago desde el dolor. Te abrazo en silencio. El texto que escucharon, llamado El duelo desde adentro, surgió luego de la muerte de un ser que amo profundamente, Mauricio Saldarriaga, mi cuñado, mi hermano del alma, una persona de mi misma edad, que murió hace poco, pero este programa no es sobre mí, este programa es como su hijo, Simón, ha sabido enfrentar este proceso desde su corazón y desde su alma. Por eso les invito a que conozcan a un ser excepcional. Bienvenido, Simón. Gracias, sí. Cuéntanos quién eres tú. Pues primero que todo soy Simón Saldarriaga, tengo 16 años.
de las cosas que más me enorgullece a mí decir, como más me gusta identificarme, es decir que soy hijo de Mauricio Saldarriaga. Más que hablar de mí, quiero hablar un poquito de él, que es como el tema pues de hoy. Él, a ver, era una persona que tenía influencia en todas las personas que se parecían en su vida, las influenciaba a todas de una manera buena, transmitía buena energía, todo el mundo lo quería, las personas lo admiraban. Y sí, o sea, si a mí me toca identificarme, yo digo que soy hijo de él, porque, o sea, la gente lo conocía más a él y me enorgullece decirlo. O sea, sí. ¿Quién era Simón Saldarriaga antes del proceso de enfermedad y muerte de su padre? A ver, Simón Saldarriaga era un pelado bueno, buen estudiante, tranquilo, pero lleno de inseguridades, lleno de confusiones, en la búsqueda siempre de la aprobación, de hacer lo que la gente espera de uno, y no tan enfocado como en sí mismo, no se conocía también a él. ¿Cuáles eran tus búsquedas en esa época, Simón? Mis búsquedas, ¿qué te puedo decir yo? Darle a la gente lo que esperaba de mí siempre, o sea, todo el mundo esperaba algo de Simón, todo el mundo esperaba que Simón se comportara de tal manera frente a tal tipo de personas, que Simón obedeciera todo lo que por así decirlo, las personas superiores a él le pidieran, que Simón sí cumpliera como ciertos estándares que su sociedad pues le imponía. Entonces Simón vivía angustiado en mantenerse siempre dentro de estos estándares, mantenerse siempre cumpliendo, porque si no se sentía, digámoslo, inútil o insuficiente. ¿Tenía Simón Saldarriaga alguna creencia espiritual, religiosa, antes del proceso de vida, enfermedad y muerte de su padre? A ver, mi familia siempre fue muy católica, pero yo estoy en un colegio laico, en un colegio donde la religión nos la enseñan más desde el punto de vista de la historia, y fue lo que a mí me fascinaba, cómo las religiones influenciaban a las personas. Entonces dejé de ver el catolicismo o el cristianismo como la única forma como de ver como el mundo religioso, y empecé a sentir como rabia hacia las personas que solamente se dedicaban a una religión, y llegó un momento en que decidí que no me gustaba todo lo que tenía que ver con espiritualidad o religión. Entonces, antes de que mi papá se muriera, no tenía ningún tipo de creencia religiosa. Muy bien. ¿Y tu relación con tu familia? Porque ahorita hablaste de tu aprobación social y todo esto. Tu relación con tu familia, ¿cómo era en ese mundo de certezas de un padre, una madre, una hermana? A ver, siempre fue muy cómoda y muy feliz. O sea, yo podía llegar a mi casa y sentirme cómodo, sentirme en un hogar donde pues todo el mundo estaba dispuesto a apoyarme, donde me entendía con todo el mundo, donde tenía amigos. Y hoy en día sigue siendo así. Pero, a ver, no éramos de cierta manera tan unidos, tan confidentes el uno del otro. Perfecto. Llega un momento, Simón, que no te ocurre solo a ti, sino que le ocurre a mucha gente en el mundo, en donde se derrumban las certezas. De un momento a otro, todo cambia. Y Mauricio, tu padre, pues tiene un evento en donde termina una unidad de cuidados intensivos con un proceso cerebral severo. Hablemos de ese momento, hablemos de cómo se vive la incertidumbre de un diagnóstico, de una posibilidad de mejoría y después que no ocurre. ¿Quién era Simón? ¿Cómo viviste esos momentos? Realmente, o sea, como que los primeros meses después de que eso hubiera pasado, realmente yo estaba como bloqueado, no me acordaba de casi nada de lo que había pasado esa semana, lo que había pasado las semanas después. Pero al pasar de los meses, incluso todavía me pasa que me pongo a acordarme de esos momentos y me llegan imágenes pues, de las que yo no era consciente, como momentos de los que yo no era consciente. Entonces ahora tengo como una noción mejor de lo que fue ese momento. Sin embargo, no me acuerdo pues como de todo muy bien. Me acuerdo que un día me llamaron en el colegio, unos profesores me dijeron que ya iban a ir por mí al colegio, que mi papá estaba en una ambulancia, que se había desmayado. Pero yo hablé con mi mamá y ella me dijo que él estaba bien, entonces me decidí quedar pues en el colegio para no atrasarme, porque también me tranquilizaron mucho, me dijeron que no era nada grave. Entonces yo me quedé tranquilo, me quedé en el colegio y ya por la tarde sí fui a la clínica pues a visitar a mi papá a ver cómo estaba. No, fui a la casa de mis abuelos, me quedé allá en la casa de mis abuelos y al otro día en la mañana fue que fui a visitar a mi papá. Hablé con él, conversé con él, nos reímos un rato porque me decía que estaba
que estaba gago, como James, me decía él. Nos reímos un rato, conversamos, le dije que todo iba a estar bien, él me dijo lo mismo y me fui. Me quedé como 45 minutos con él ahí en los cuidados intensivos y esa fue la última vez que yo lo vi consciente. Me fui, eso fue un sábado, a él lo operaban un martes y si no me acuerdo mal, y a mí ese sábado, el domingo del lunes, no me respondían las preguntas que yo decía de mi papá, o sea, yo preguntaba y me decían que estaba bien, que nada pasaba, y yo decía que lo quería ir a ver, me decían que no, que era mejor que no me iban a dar a entrar a cuidados intensivos. Realmente después me enteré que sí, mi papá estaba de cierta manera muy deteriorado, muy disperso, no sé, y no quería que yo lo viera así, entonces había pedido pues que no lo viéramos hasta que estuviera bien. Ya el martes hablo con él antes de la cirugía, como para desearle suerte por teléfono, y me acuerdo que le dije a mi mamá, pues mami, pásamelo para yo hablar con él, y me dijo, no te lo va a pasar. Y yo, pues, ¿cómo así? No, yo necesito hablar con él. Me lo pasó y mi papá estaba completamente gago, decía incoherencias, nada más me dijo, te amo mucho, nos vemos ahorita, una cosa así me dijo. Y ya, esa fue la última vez pues, que yo lo escuché. Me acuerdo que ese martes por la noche me dijeron mis abuelitos que mi papá tenía un derrame cerebral y que le había salido mal la cirugía de cierta manera y que estaba muy mal. Me llevaron a la carrera para la clínica, yo estaba pues gritando y pegándole a los muros porque no entendía bien qué pasaba. Cuando llegué allá me encontré un montón de gente, todo el mundo llorando, todo el mundo muy angustiado, y hasta ahí es donde yo me acuerdo bien de lo que pasó. Me acuerdo que yo iba a visitar a mi papá dentro de cuidados intensivos y que me impactaba mucho verlo a él, que siempre pues que había sido el héroe, el ídolo de toda mi vida, verlo como tan débil, tan deteriorado, como con un aparato para él respirar, verlo tuso, porque él pues mantuvo siempre el pelo largo y pues para la cirugía en la cabeza lo tuvieron pues que rapar. Lo veía deterioradísimo y eso pues era lo que más me impactaba a mí. Ahí es que se me derrumbó como la imagen que yo tenía pues de la vida. O sea, mi papá era mi ídolo, mi héroe, era la persona que yo veía indestructible, la persona que yo veía, sí, como la persona más fuerte que yo veía. Y lo veo así deteriorado y yo digo, ¿qué es esto? Pues no entiendo. Y me acuerdo pues muy poco de los momentos durante esa semana, pero pues recuerdo hablar con vos, que un día te dije, yo sé que él va a estar bien, y vos me preguntaste, ¿qué es estar bien? Y en ese momento yo me puse a llorar, y yo dije, pues, él no va a salir vivo, pero él va a estar bien, es que yo no quiero que se despierte. Y me dice que por qué. Yo te dije que porque él no iba a llevar una vida como la que él siempre me dijo que le gustaba llevar, que él no, o sea, que él muchas veces me repitió a mí en la casa que antes de tenerlo conectado a unos aparatos para él poder vivir, que antes de tenerlo sin poder ser él mismo, sin tener una conciencia, sin tener todo esto, que él prefería morirse y estar tranquilo. Y me acuerdo que yo no sé por qué yo sentí que era mejor que él se fuera en ese momento y que el estar bien no iba a ser sobrevivir lo que le estaba pasando, sino de una vez como dejarse ir. Y me acuerdo que fui con vos a donde él y le hablamos, le dijimos que no tenía que seguir luchando si él no quería, que podía descansar si él lo veía pues necesario. Y como al día creo que fue que ya lo desconectaron. Y sí, me acuerdo que como él no me escuchaba pues lo que yo le decía o no me respondía, le escribía por notas de voz de WhatsApp desde la clínica para que él de pronto si se despertaba viera los mensajes después. Me despedí de él muchas veces por ahí, me despedí de él muchas veces en persona, pero me daba muy, muy duro verlo como estaba. Ya cuando me dicen que se toma la decisión de desconectarlo a él de sus aparatos, pues de que ya no hay arreglo, me acuerdo que le di las gracias a los médicos y fuimos todos como a despedirnos de él. Le cogí la mano, que me gustaba mucho cogerle la mano,
no sé por qué, pues se sentía como reconfortante. Y sí, me despedí, le dije que le di las gracias por todo, le di las gracias por su vida, le di las gracias por haber sido lo que fue para mí, que pues más que mi papá fue mi mejor amigo. Le di las gracias por haberme apoyado y por haberlo dado todo, por sacarme a mí y a mi hermanita adelante. Y le dije que, como que le deseé buena suerte por lo que seguía. Le dije que ya no tenía que seguir luchando más, que con el poquito tiempo, por así decirlo, que había estado en mi vida, había cumplido con creces. O sea que no necesitaba hacer nada más. Con todo lo que acabamos de escuchar, Simón, hay un proceso grande de lo que era tu vida antes. El derrumbamiento de las certezas, en donde aparece la emoción de la ira, cuando golpeaste, cuando no entendías lo que estaba pasando, cuando aparece la impotencia, cuando aparece una cosa que es dolorosísima, pero que también nos genera mucha conciencia, y es nuestra sabiduría y nuestra fragilidad, la fragilidad del papá, y después todo lo que cuentas de la entrega y la gratitud. Pero todo eso lo vamos a ahondar un poco más después de esta pausa. Bienvenidos de nuevo a Es probable que hoy muera. Estamos hablando con Simón Saldarriaga sobre todo el proceso de enfermedad y muerte de su padre. Estamos hablando con un muchacho adolescente sobre cómo los muchachos, nuestros niños, nuestros jóvenes, tienen herramientas para elaborar los procesos que creemos, que les callamos, que se los escondemos, creyendo que se van a traumatizar, y resulta que hay más energía y más fuerza en la conciencia de quien acaba de llegar, de los que estamos ya acá. Simón nos acaba de contar todo el proceso de enfermedad de su padre, de la experiencia de la fragilidad. Empecemos, Simón, como parte por parte. La primera emoción que se generó ante el diagnóstico ya certero fue la ira. En este momento, hoy, después de pasado esto, ¿cómo interpretas haber sentido esa ira? ¿Fue positivo, fue negativo haber tenido esa ira? A ver, esa ira, primero que todo fue una manera de descargar todas esas energías pues que yo tenía dentro de mí, que no sabía pues cómo qué hacer con ellas, toda esa confusión, todo eso. En ese momento lo canalicé con frustración, con rabia, y lo descargué, pues yo lo descargué, y me acuerdo que yo retuve eso las semanas después también muchas veces. Y Esteban, un día tu hijo pues me llevó un saco de boxeo a la casa de mis abuelos, y pues yo le di a eso como pues con toda la ira y con toda la rabia que yo tenía. Después terminé llorando y abrazando el saco de boxeo. Esa imagen, Simón, es bellísima, porque implica, estamos en un mundo tan exagerado en la búsqueda de la felicidad, que emociones como la ira son negadas, pero es que una situación como la que viviste y como la que vive demasiada gente y que está viviendo mucha gente requiere que de nuestro ser salga la sagrada ira, porque es sagrada. Fue necesario, pues si yo no hubiera descargado eso, yo pues en algún momento lo hubiera, o sea, no se trata de descargarlo con otras personas, no se trata o sea, se trata de saber canalizarlo y saber en qué momento soltarlo. Es mejor deshacerse de esas energías, de esos impulsos que uno tiene antes de hacerlo de mala manera. Ahí esto da pie a lo que está diciendo Simón, para que todos aquellas y aquellos que nos están escuchando, ira que se guarda, el cuerpo pues la traduce en adrenalina, en cortisol, en las sustancias del estrés, que irán haciendo que cada uno de nosotros se oxide por dentro, y vendrán grandes enfermedades. Así que, como dice Simón, canalizar la ira, escogiendo el momento, escogiendo el lugar y escogiendo hacia qué, que no tenga que ser a otro ser querido en donde tengamos que generar una disculpa por una ira no bien manifestada. En ese proceso, Simón, entonces apareció también la impotencia, la fragilidad. ¿Qué se siente la caída del pedestal, Simón? Hoy, o sea, en ese momento fue terrible, pero hoy, ¿cómo ves, después de todo el proceso, saber que somos frágiles, que somos vulnerables? Hoy me siento impotente, me siento frustrado, me siento incompleto, pero entiendo esto y me siento feliz. O sea, más allá de, o sea, esa situación me llevó a mí a dejar atrás gran parte de mi ego, porque, o sea, yo vi la persona que yo más admiraba, o sea, mi ídolo más grande, lo vi caer, por así decirlo, y me hizo cuestionar si si la persona que yo más admiro le puede pasar una cosa de estas, ¿quién soy yo? Pues yo no soy nada. Y al entender que no soy nada, entendí que mi única obligación en este mundo es ser feliz y hacer otras personas felices. Entonces, al aceptar que soy impotente,
que soy incompleto, que nunca voy a ser de ninguna manera perfecto, es que me empecé a sentir feliz, como por así decirlo, por primera vez. Yo de cierta manera, pues por más feo que suene, yo agradezco que haya pasado algo como lo de mi papá, pasara con cualquier persona, porque me llevó a entender muchas cosas. O sea, no hay nadie que me haga más falta en este mundo y me da mucha tristeza, pero me llevó a aprender muchas cosas que también agradezco de esa situación. Cae la idea de la perfección y nace la sagrada idea de que somos seres en búsqueda del equilibrio, y en esa búsqueda corremos el riesgo de ser infinitamente felices. Pero viene esa parte, Simón, en donde solo una persona que haya comprendido y aceptado la fragilidad se da cuenta que la muerte no es el enemigo, sino una pelea innecesaria contra una vida perfecta. Hablaba Simón de un momento que fue muy hermoso y que ojalá toda la gente lo interiorizara. No hay que morir pidiendo perdón, o no hay que acompañar al otro diciéndole perdón. La palabra gracias, la gratitud es la memoria del corazón, dice un proverbio japonés. La palabra gracias es fundamental en ese momento. Escogiste decirle gracias a tu papá, y de esa manera no es que les haya dado permiso, porque no depende de nosotros, no la vida del otro, sino la vida de nosotros mismos. Pero hoy, porque hablábamos de un Simón antes, cómo esta sensación de gratitud a pesar de la derrota, cómo esta sensación de frustración que te hace feliz, ha construido un nuevo Simón. ¿Quién eres hoy? Hoy soy una persona que yo dejé de buscar agradarle a todo el mundo, a hacer lo que todo el mundo espera de mí, y empecé a buscar realmente qué es lo que yo quería. Entendí, por ejemplo, me pasaba que yo jugaba fútbol porque todos mis amigos jugaban fútbol, y en algún momento entendí, no, pues, o sea, me gusta el fútbol, pero lo mío son otras cosas, y me puse a buscar, por ejemplo, otros hobbies, otros deportes, no sé, y encontré lo mío. Me puse a buscar, yo quería ser administrador de empresas porque mi papá era administrador de empresas, y no, ahora pues yo digo que lo mío es la psicología. ¿Por qué? Porque dejé de buscar como lo que la gente esperaba de mí y empecé a buscar lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque entendí que soy un ser frustrado, impotente, que en ningún momento va a ser perfecto. Entonces, ¿cuál es la única obligación que yo tengo conmigo mismo? Hacer lo que a mí me gusta, hacer lo que me hace feliz. Hoy en día yo me siento una persona completamente feliz, me siento lleno con mi vida, no siento que me falte nada, no necesito nada más. Y a la hora de tomar decisiones, me considero también a mí mismo. O sea, está bien pensar en las otras personas, porque pues nuestro entorno también define mucho lo que pasa con nosotros. Pero o sea, en este momento también me tengo a mí mismo en cuenta, y eso me ha hecho sentirme mucho más lleno con mi vida. ¿Y tu familia? ¿Cómo cambió? ¿Cómo es la unión familiar hoy? Hablabas que eran unidos, pero ahora, ¿cómo estás? Hoy, con mi hermana y mi mamá tengo un nivel de confianza increíble. O sea, todo nos lo podemos contar, nos apoyamos en todo, y yo creo que también va mucho en quererse uno mismo y sentirse bien con uno mismo antes de poder hacer sentir bien a otras personas, antes de poder transmitirles a otras personas. ¿Por qué? Porque cuando yo encontré como la manera de yo estar tranquilo conmigo mismo, era la manera en que yo mejor podía pensar qué hacer para ayudar a mi mamá. Era el momento en el que yo mejor podía acompañar a mi hermana en sus situaciones difíciles. Y esas energías yo digo que se transmiten, esa atmósfera se siente. Si yo llego tranquilo, contento a la casa, cambia mucho el ambiente. En cambio, si yo llego a encerrarme en un cuarto y llorar solo, pues que también está bien, porque está bien descargar todas las energías, pero todos los días, o llego a mi casa frustrado porque me fue mal en alguna cosa en mi día, esa energía se transmite, y la gente que es tan cercana a mí, como mi mamá y mi hermana, lo sienten también. Entonces, ¿cuál es la idea? Que todo problema se puede solucionar, y si no tiene solución, no tiene por qué haber una preocupación. Simón, con lo que acabas de decir, con la caída del ideal, cuando uno tiene un ídolo, es un ideal, o sea, está en la cabeza. Si cae el pedestal, depende de cada uno que la caída sea en el corazón o en el suelo. Tu papá cayó a tu corazón, o sea, sí, que no cayó, o sea que no cayó.
Exacto. Antes de pasar a una pausa, voy a dejarte con una pregunta para que la resuelvas apenas volvamos. ¿Qué hace que un muchacho de 16 años, con esta pérdida, que es una pérdida inmensa, tenga la fuerza para salir adelante, y otros que tú vives en tu sociedad ante otras pérdidas, más grandes o más pequeñas, dependen de la mirada de cada uno, tomen como una opción el suicidio? Vamos a hacer una pausa y volvemos a Es probable que hoy muera. Hoy con Simón Saldarriaga, el noveno de Andrómeda. Retornamos al último bloque de Es probable que hoy muera. Dejamos una pregunta pendiente con Simón. Simón. A ver, primero que todo me parece un tema bastante controversial. Nunca me he visto en una situación parecida, nunca me he visto en un desespero como que me haya llevado a considerar pues tomar una decisión como esta. Entonces voy a dar una respuesta desde mi punto de vista personal, teniendo en cuenta que no comprendo la gente que ha llegado a tal desesperación o tal tristeza. Desde mi punto de vista, va en tomar decisiones para uno mismo, pero sin ser egoísta. O sea, la decisión que a mí me haga feliz, pero también tengo que tener en cuenta que yo represento algo para otras personas y que dejándome ir, de alguna manera lo estoy afectando a ellos también. Y no, o sea, no me parece de cierta manera correcto hacer algo por el estilo. ¿Por qué? Porque para mí la vida está llena de sentidos, está llena de oportunidades, simplemente se trata de encontrarlas. Cuando uno le encuentra sentido a la vida, ya sea por una pérdida o por estrés, por problemas, hay que entender que se trata de un equilibrio. Si no hubiera tristeza, si no hubiera desespero, en ningún momento sentiríamos esperanza o felicidad. Sería algo muy gris, algo muy monótono. O sea, el sentido que nosotros le damos a la felicidad y a los buenos momentos en nuestro día a día va porque también hemos sentido tristezas y hemos sentido frustraciones. Entonces se trata de entender ese equilibrio, se trata de entender que si yo nunca siento tristeza no voy a valorar lo suficiente la felicidad. Entonces, aparte de pensar en las otras personas también, yo diría que deberíamos tener en cuenta de que una pérdida no viene sin una ganancia, sin una victoria. Por ejemplo, o sea, la pérdida de mi papá fue algo durísimo para mí y se demoró mucho tiempo y fue muy difícil, pero aprendí muchas cosas de eso. O sea, tuve una ganancia de eso. Yo decidí si frustrarme completamente. Yo tomé la decisión entre frustrarme completamente y salir adelante, porque nada más están esas dos decisiones. Salir adelante en mucho sentido fue por mi mamá y por mi hermana, porque pues me necesitaban ahí también, pero también porque yo necesitaba demostrarle a mi papá que yo era capaz y yo no me iba a dar por vencido. Yo simplemente tenía la mentalidad de que la vida estaba llena de otras oportunidades. Entonces ahora las personas que lleguen a considerar el suicidio como una salida, no comprendo lo difícil que puede ser para ellos, no comprendo la situación en la que pueden estar. O sea, yo sentí la frustración, yo sentí la tristeza, pero nunca llegué a considerar algo por el estilo. Pero a esas personas yo les diría que se puede salir adelante y que la vida está llena de otros propósitos, que una pérdida no puede significar el fin. Una pérdida es otro principio. Mi vida, por ejemplo, se divide en dos: antes de que se muriera mi papá y después de que se muriera mi papá. Las dos etapas han tenido sus dificultades, pero después de la muerte de mi papá, yo soy una persona con un entendimiento a sí mismo mucho más profundo, por así decirlo, y mucho más conforme con su vida. Entonces ya va en la decisión de uno si tomar una pérdida como un final, como un punto, o tomarla como un punto y coma, un nuevo comienzo, un punto seguido, no sé. Que hay cosas que se acaban, hay cosas que se pierden, pero o sea, la vida sigue y hay que seguir adelante. No tomarlo como un final, sino como un nuevo comienzo, un nuevo capítulo que puede estar lleno de felicidades. Simón, por eso te invité acá, porque pues, esto no es un programa ortodoxo en donde se supone que uno no puede invitar familiares y todo eso. Pero no te estoy invitando porque seas mi familiar, sino por precisamente lo que acabas de decir. Decidiste conocerte a ti mismo, decidiste explorarte, y uno solo se explora en la sombra.
y en la sombra aparece la luz que es la que está brillando ahora. Y por eso, para hablar de la luz, hablaste de que no había creencias antes de la muerte de tu padre. ¿En qué crees? ¿A qué estás unido hoy? En ese momento creo en mí mismo, creo en mi papá, creo en vos, creo en toda la gente que me rodea, creo en todo lo vivo. A ver, yo no creo en ningún Dios como la gente normalmente cree, pues, en estos momentos, que es un señor barbado en una nube que toma las decisiones por todo el mundo, no. Yo creo en un Dios que es toda la energía, toda la vida que están en todas las personas. Entonces, yo mismo soy mi Dios, vos sos mi Dios, toda la gente del mundo, todas las cosas vivas en el mundo, todas las emociones, son mi Dios. Entonces, lo encuentro en todas partes. Y a mí me gusta pensar que mi papá, después de morirse, se volvió parte de todo ese flujo de energía, de todo ese flujo de emociones, de vida. Si tu papá no hubiera muerto, si no hubiera sido visitado por la hermana muerte, por la doña, ¿tú crees sinceramente que tendrías esta conexión hoy? No, y no lo vería en todas partes como hoy lo veo, en todo lo vivo, en todo lo que me hace sentir nostalgia o felicidad. Yo veo a mi papá y le encuentro mucho sentido a cosas y mucho simbolismo a cosas a las que yo no se lo daba nunca. Y realmente darle sentido y simbolismo a la vida es lo que nos lleva, y a uno mismo, es lo que nos lleva a ser felices. Simón Saldarriaga tiene 16 años de edad. Ha vivido una circunstancia que le ha hecho crecer hacia adentro, porque la evolución humana no es hacia afuera. Le ha hecho encontrar en sí mismo la posibilidad de que todo lo vivo es divino y que su padre, aunque murió del cuerpo biológico, está en la respiración del árbol, está en el oído que nos está escuchando y está en el abrazo de la hermana muerte que nos trae a la vida. Simón Saldarriaga, yo solo tengo una lágrima y un abrazo por vos y profunda gratitud por haberme acompañado en este día. Gracias, tío, te quiero mucho. Espero que todos los que nos hayan escuchado sientan la esperanza del joven y la sabiduría del anciano que lo habita. Permiso, es probable que muramos.